Hola mis hermanos, qué bendiciones poder estar con ustedes. Ya estamos avanzando en este estudio, viendo capítulo a capítulo todas las partes que el Espíritu Santo ha dejado plasmadas para nosotros en su palabra. Estamos revisando su misión, sus funciones. Estamos viendo, digamos, qué es lo importante de que nosotros debemos aprender para poder vivir en el Espíritu. Y esto es lo importante, mis hermanos. Necesitamos vivir en el Espíritu. Porque este estudio para ti puede quedar como información para saber del Espíritu. Pero la verdad es que esto no tendría mucha repercusión en tu vida, en la iglesia y donde quiera que estés, si es que solamente sabes y conoces la misión, las funciones, los dones del Espíritu. El Espíritu está para vivirlo, mis hermanos. No para tan solo estudiarlo, saber quién es, definirlo como la tercera persona de la Trinidad, sino para vivirlo. El Espíritu lo que quiere es tener una relación contigo, una comunión contigo. Y esto es importante de entender, porque como dijimos, al Espíritu Santo se le vive, no tan solo se le estudia, porque no es un concepto. El Espíritu Santo no es una definición tan solo, sino que es una persona. Estuvimos viendo en los capítulos anteriores acerca del Espíritu Santo, su misión, ¿cierto? Que era revelar a Jesucristo. Esa es la misión del Espíritu Santo. Todo lo que haga va a tener esta misión, revelar a Jesucristo con tres funciones. Dentro de estas funciones, ¿cierto? Es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el capítulo 2 vimos lo que es convencer al mundo de pecado. Vimos como el Espíritu Santo, Él hace la obra de convencer al mundo de pecado. No es nuestra obra. Nuestra obra no es apuntar con el dedo y decir, tú eres un pecador, tú has pecado, has hecho esto. No, nuestra misión es mostrar el reino del Señor, revelar a Jesucristo, igual como lo hace el Espíritu. Y el que va a revelar de pecado, ¿cierto? Va a convencer de pecado a la humanidad, adentro del corazón, es el Espíritu Santo. Nuestra función es ser colaboradores con Él. También vimos acerca de justicia. ¿Cierto? Él va, dentro de las funciones, es la justicia de Dios. Definimos lo que es la justicia de Dios en el capítulo anterior, que no es específicamente seguir la ley de Dios, sino es escuchar al Espíritu Santo y obedecer. ¿Quién es el que conoce más íntimamente a Dios? Es el Espíritu Santo. Él lo conoce desde su interior, me refiero a Dios Padre. Por lo tanto, ¿cómo poder obedecer correctamente a Dios? ¿Cómo hacer exactamente lo que Dios quiere? Solo una manera, con alguien que conoce en las profundidades al Padre, y este es el Espíritu Santo. Por esto justicia, mis hermanos. ¿Cómo nosotros podemos ser justos? Es siguiendo la voz del Espíritu Santo. Vimos textos como el de Jesús, cuando decía, todos mis juicios son justos y todo lo que yo hago es justo. ¿Por qué? Porque oigo y obedezco. Todas las cosas que yo hago, yo las oigo del Espíritu y las hago. Por lo tanto, esa es la definición más clara de justicia. No es seguir la ley. No es tan solo seguir la ley. Seguir la ley de Dios es bueno, es importante. La palabra habla acerca de bendición. Pero la justicia y la justificación de las cosas de Dios es a través de leer la palabra y escuchar al Espíritu. O tal vez estoy en el trabajo y el Espíritu Santo me dice, haga esto, dígale a esta persona tal cosa. Y si uno lo hace, uno ahí en ese momento actúa en justicia. Porque recuerde que justicia es actuar correctamente bajo todos los principios y preceptos de Dios. Y esto el hombre no lo puede lograr con los mandamientos tan solo, sino con la voz del Espíritu Santo. Amén. Definimos entonces justicia como guía del Espíritu. Eso es para nuestros tiempos. Y hoy vamos a ver el cuarto capítulo, que se va a llamar Convencerá al mundo de juicio. Esta es la cuarta función del Espíritu Santo. Dijimos que eran tres, ya hemos pasado dos, y en este capítulo vamos a saber esto, que el Espíritu Santo va a revelar a Jesús, esa es su misión, pero también a través de
juicio. Esto es bien fundamental para nosotros como iglesia. Por lo general, cuando hablamos de que el Espíritu Santo trae juicio, que el Espíritu Santo iba a convencer inclusive de juicio, por lo general lo pensamos para nosotros. Pensamos que el Espíritu Santo nos va a traer juicio a nosotros, viendo, digamos, un poco los días finales, cuando estemos todos parados frente al Señor y todos vamos a ser enjuiciados. Pero la verdad es que el Espíritu Santo, como Jesús lo revela en este texto, no habla acerca de juicio a nosotros. No habla de enjuiciarnos a nosotros, sino de otra manera. Hay otra forma donde el Espíritu Santo va a enjuiciar, que no es directamente a nosotros, sino que es al enemigo, a Satanás. Vamos a verlo. El texto que estábamos leyendo es 1 de Juan 16, del 8 al 11. En estos 4 capítulos estamos tomando este texto como base porque Jesús mismo explica las funciones del Espíritu. Dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cuál es la explicación de Jesús hacia el Espíritu Santo? Yo les voy a explicar qué juicio. ¿Juicio a quién? A Satanás, mis hermanos. No es juicio a ti. O no es juicio a las personas. Es más, la palabra, ¿qué es lo que dice de nosotros? Acerca, digamos, de lo que debemos hacer. Que dice, no juzguéis a nadie. No juzguéis. Un juicio, mis hermanos, es un dictamen. Un juicio es decir, esto no va a pasar en tu vida. Por ejemplo, si vamos a un juicio, no sé, un juicio penal, a un juicio de alguien que ha cometido un crimen, ¿quién es el que da el juicio? ¿El abogado? No. ¿Quién es el que da el juicio? El juez. El juez dice, por lo tanto, su sentencia es esta, esta y esta. Usted tiene que, no sé, cumplir 5 años en prisión o usted está condenado a tal cosa, ¿cierto? Eso es un juicio. ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra dice, no juzguéis. Porque el juez de todos, también Jesús lo dice, es el Padre y no nosotros. Jesús, en este ejemplo, digamos, de la palabra en términos jurídicos, ¿quién es? Es el abogado. Jesús es el que te defiende. ¿Y quién es el acusador? ¿Quién es el que va a buscar todas las formas y los pretextos para condenarte? Es el diablo. Por lo tanto, nuestra función no es ser acusador, no es ser acusador. Porque el acusador es Satanás, viéndolo en este contexto de juicio. Por lo tanto, nosotros no podemos tomar el rol que no nos corresponde, ni de acusador, ni de juez. Nosotros somos, porque somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto somos Cristo, es ser abogado, el que va a defender al que está en el banquillo de los acusados. No quiere decir que nosotros vamos a hacer vista gorda al pecado, porque el abogado, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tomar todos los requisitos y todo lo importante bajo la ley. No va a pasar por alto la ley. Va a tomar todo lo que está en la ley y va a decir, este hombre es inocente por tal situación o por tal cosa. La palabra dice que Jesús pagó por nosotros, por nuestros crímenes, por nuestro pecado. Él pagó. Por lo tanto, nosotros tenemos que traer este mensaje a las personas. Él pagó por ti. Si nosotros acusamos a alguien, si nosotros decimos, tú eres un pecador, tú haces esto, esto, otro, aquí y allá, estamos tomando el rol de Satanás. Porque ese es el rol de Satanás. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos ver, inclusive en casos mediáticos, de hombres acusando, enrostrando el pecado y cosas así. Esto hoy día no es nuestro rol. Nuestro rol es entregar el reino. Ni siquiera discutir por la palabra, porque la palabra no se defiende. La palabra se entrega. Y el Espíritu Santo es el que va a hacer lo que hemos visto en los 2 capítulos anteriores, ¿cierto? Convencer de pecado. Y Él mismo va a hablar porque Él va a guiar. Te va a guiar a ti, a mí, inclusive a la persona a la que nosotros le estamos ministrando. Por lo tanto, mis hermanos, el juez es el Padre. El acusador es Satanás. Esto lo tomo directamente de la Biblia. Y nosotros somos el defensor, igual que Jesús. Él es el abogado. Como dije, no va a pasar por alto las cosas, los mandamientos de Dios. Según los mandamientos y las cosas, Él los va a tomar
pero también va a tomar la preciosa sangre de Jesús. Es como decir, se ha pagado una fianza. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a ver algunos textos acerca de esto, porque el juicio es a Satanás. ¿A quién nosotros debemos darle un dictamen final? A Satanás. Y no porque viene de nosotros, sino porque ya a él se le dio un dictamen. A Satanás ya se le dio este dictamen de derrota. Es como un juez que dice: usted está condenado a tantos años de prisión o cadena perpetua, en este caso por Satanás. Esto el Señor ya lo entregó y lo dictaminó. Por lo tanto, a él sí podemos hacerlo, a Satanás y sus demonios, pero no a las personas. Vamos a ver algunos textos que hablan acerca de esto. Dice Colosenses 2, versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es un capítulo más completo, más grande, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que dice? Que en la cruz el Señor, nosotros vimos, ¿cierto? Esto está conectado con el estudio que hicimos anteriormente, que hablamos acerca del templo y las cosas espirituales, ¿cierto? Que se llama el propósito eterno de Dios. Dice: despojado a principados, potestades, los exhibió públicamente. Esto se refiere a Satanás y sus demonios. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo de Jesús sobre Satanás fue en la cruz. Ahí fue. Por lo tanto, Satanás ya está condenado, ya está derrotado, ya se le dio un juicio. La palabra dice que el Señor, ¿cierto?, le arrebató las llaves de la muerte y ya no tiene poder sobre la humanidad. No tiene poder. ¿Qué es lo que hace ahora Satanás? Satanás ejerce influencia sobre ti. ¿Para qué? Para que tú peques. Para que tú te condenes junto a él. Para que tú caigas. Es como alguien, ¿cierto? Uno siempre ve, no sé, en las películas o en películas más que nada de acción, cuando alguien está en un precipicio y va a caer, ¿qué es lo que hace el que va a caer? Va a tomar al contrincante, el que está peleando, va a tomar y por último caen juntos. Eso es lo que hace Satanás. Satanás ya está condenado y sabe que le queda poco tiempo. Eso dice la palabra. Sabe que le queda poco tiempo. Por lo tanto, él va a intentar llevarse a la mayor cantidad de gente. Pero él no puede tomar gente simplemente y llevársela. Él puede influenciar en tu vida para esto. Para que tú caigas. Para que tú solo ocupes ese lugar al cual Satanás va. Por lo tanto, mis hermanos, él ya no tiene poder. Por eso la palabra dice que el Espíritu Santo te va a convencer ¿de qué cosa? De juicio. Porque el príncipe de este mundo ya ha sido derrotado. Ya fue vencido. Por lo tanto, tú lo puedes vencer. Tú también. ¿Por qué? Porque él ya ha sido derrotado. La influencia del enemigo y todas las cosas que hace el enemigo pueden ser derrotados y Dios te da autoridad a ti. ¿Por qué te dio autoridad? Porque está el Espíritu Santo contigo. Porque esta función del Espíritu. Por ejemplo, vamos a ver un caso muy emblemático que queda en Apocalipsis 20, versículo 1. Dice que un ángel va a tomar a Satanás y sus demonios y los va a encarcelar y luego del juicio final los va a echar en el lago de fuego. Dios no hace esto. El Padre no va a decir, él, así como él es un contrincante, un duro rival para mí, así que yo, el Padre, o Jesús, o el Espíritu Santo mismo, vamos a tener que juntar fuerzas para derrotar a Satanás. No, ¿qué es lo que hace Dios? Envía un ángel. Y lo toma, lo encarcela y después lo echa al lago de fuego. Un ángel tiene esta misión. ¿Eso qué demuestra? Demuestra el nulo poder de Satanás frente a Dios. No tiene poder. No tiene poder contra Dios. No existe ese poder de Satanás, ni siquiera contra ángeles que estén, ¿cierto?, con el poder de Dios. Ni siquiera eso. Antiguamente nosotros vemos historias que Satanás luchaba contra los ángeles. Pero después de Cristo, esto no existe. Por lo tanto, tienes toda autoridad delegada por Dios, sí. Vamos a ver algunos casos, ¿cierto?,
en donde hubo lucha, pero vamos a ver, digamos, cuál es lo que ocurrió en esos momentos. Lo vamos a ir viendo en este mismo capítulo. Pero mis hermanos, ¿cuál es el concepto importante? Satanás ha sido derrotado. No tiene poder contra ti. El único poder que tiene contra ti es el que tú le das. Cuando tú le abres las puertas de tu casa a través del pecado, a través de la ira, a través, ¿cierto?, de tus malas palabras, a través de todo lo que sale de tu corazón y no es de Dios. Por esto es importante, mis hermanos, guardarse siempre en santidad. Porque si nos guardamos en santidad, el diablo ni siquiera puede tocar tu morada, ni menos tu vida. ¿Amén? Dentro de todo lo que nosotros estamos hablando acerca de la derrota de Satanás, vamos a ver cómo Jesús expulsaba demonios. Porque el Señor, hay muchos pasajes en donde hablan acerca de Jesús y Satanás, Jesús y demonios. Y vamos a ver, ¿ya? Este estudio, esta parte del estudio no está hecho para engendrarte temor con respecto a esto, sino todo lo contrario, para darte descanso y fortaleza contra las acechanzas del enemigo. Vamos a ver algunos versículos que yo he seleccionado, no los vamos a leer todos, porque el tiempo no nos va a alcanzar, pero algunos, digamos, necesarios para entender cómo Jesús actuaba. Vamos a ver. Mateo 8:16. Miren lo que dice. Y cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Listo. Echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos. Aquí da un absoluto de todos. Ningún demonio se pudo quedar en pie. Otro texto en Marcos 7:29-30, una mujer que le pide ayuda, ¿cierto? Por un caso también. Y les dice, entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Hay dos conceptos en estos versículos, y en otros también, que habla acerca de la palabra. Dice que expulsaba demonios por la palabra. Estos dos casos lo vemos, ¿cierto? Junto con otros. ¿Y a qué se refiere con la palabra? En estos versículos nosotros podemos imaginarnos, ¿ya? Eso es lo que yo hacía antes. Yo decía, expulsaba demonios por la palabra, o sea, por su palabra. Les decía, tu demonio sal fuera, ¿cierto? Pero si uno ve en el idioma original, por eso es importante entender y estudiar un poco también el idioma, porque el idioma nos da mucha riqueza con respecto a estas mismas funciones que Jesús hacía. Utiliza la palabra en griego, sabemos que estos dos textos están escritos en griegos, utiliza la palabra logos. Cuando dice por la palabra expulsaba demonios, decía por el logos expulsaba demonios. Y hemos visto lo que es el logos, y aprovecho de explicarlo rápidamente. Logos es palabra o Biblia, ¿ya? Por la palabra escrita de Dios. O sea, ¿qué es lo que hacía Jesucristo? Jesucristo tenía la Biblia puesta en su corazón y salía de su boca como una espada que hería al diablo. Cuando había un espíritu, él usaba la palabra. No es que tomaba la Biblia y empezaba a buscar, a leer y decía, este es importante, este me va a servir. Y lo repetía. No es así. Es la palabra en su corazón, en su vida. Y Jesús la usaba como una espada. Por eso es importante, mis hermanos, que tú te aprendas la palabra. Porque cuando haya un ataque del enemigo, sabemos, por estos conceptos que hemos visto, que el enemigo ha sido juzgado, está derrotado, no tiene autoridad, está enjuiciado por el Espíritu, por lo tanto tú puedes expulsarlo, porque ya está condenado. Pero ¿cómo lo expulsas? Un arma es la palabra. Usa la palabra, porque esto hiere al enemigo. Vamos a ver el caso de Jesús, por ejemplo, el caso de Jesús cuando Satanás va a atacarle. Satanás viene directamente a tentarle. ¿Y cuáles son las tentaciones
que Satanás le hace a Jesús. La primera, Jesús estaba ayunando por 40 días, ¿cierto? Y viene Satanás y le dice, tienes hambre, tú tienes poder, convierte estas piedras en pan. Esa es la tentación que le dice. Convierte estas piedras, estaba en el desierto, ¿cierto? Convierte estas piedras en pan. ¿Y cómo le responde Jesús? ¿Qué arma utiliza? La palabra. Miren lo que dice. Escrito está. O sea, usa la palabra. No es que ahí en ese momento buscó en la Biblia. La tenía aquí en su interior. Le dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Eso le responde Jesús. Satanás quería tentarlo con algo físico, que era el pan para su estómago, ¿cierto? ¿Y qué le dice? Le responde con algo espiritual. El hombre vivirá también de la palabra de Dios. Eso hirió al diablo. Eso fue una espada que salió de la boca de Jesús e hirió al diablo. Después viene Satanás, ¿cierto? Y le da otra tentación. Le dice, yo tengo toda autoridad. Tengo toda autoridad. Y bueno, autoridad sobre la tierra, que es autoridad que él había robado de Adán. Yo tengo la autoridad y al que quiero se la doy. Por lo tanto te puedo dar, te puedo facilitar el trabajo. Tú viniste, ¿cierto? A volver a tomar al hombre. Y le dice, yo te lo puedo entregar si postrado me adoras. Pero ¿qué autoridad le había mostrado a Satanás? Autoridad y riqueza de este mundo. Y Jesús no venía por eso. No venía por las riquezas. No venía a ocupar un cargo, el cargo de César. No venía a ocupar un cargo de gobernante de las naciones del mundo, sino que venía a hacer un trabajo espiritual. Otra vez quiso mostrar lo físico. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Esta es. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez, Jesús saca la espada de su boca y hiere a Satanás con la palabra. Con la palabra. ¿Y qué es lo que hace Satanás después? Al ver que Jesús respondía con la palabra, él usa la palabra. Usa la palabra. ¿Qué es lo que le dice? Le dice, lo lleva, ¿cierto?, arriba del templo, un lugar muy alto, ¿cierto? Y lo mira hacia abajo y le dice, bueno, demuestra, le dice, demuestra que tú eres el Hijo de Dios y lánzate al vacío. Porque escrito está, y miren cómo Satanás usa la palabra, escrito está, le dice que si tú caes, los ángeles te levantarán para que tu cuerpo no caiga en tierra. Eso le dice. O sea, prueba esto, prueba esta palabra. Pero este texto no se refiere a que si Jesús tropezaba o se caía a un abismo literalmente, los ángeles lo tomaban. Ese texto era una profecía de Jesús muriendo, que cuando Jesús descendía a las profundidades, ¿cierto? Después iba a volver a subir. Ese texto se refería a eso. Y Jesús, entendiéndolo y viéndolo, Satanás quiso hacer eso, digamos, físicamente. Y ahí vemos una enseñanza clara de las tentaciones de Satanás, porque Satanás siempre va a tentar con cosas de este mundo y no con cosas espirituales, ¿cierto? Con talento, con fama, con no sé, haz esto, tú tienes que ser más vivaracho en la pega, a esto, otro, incurre en esto, aunque sean cosas medias ilegales, ¿por qué te va a ir bien? ¿Cierto? No, nosotros vivimos de manera espiritual. Satanás siempre va a tentar con cosas físicas. ¿Y qué le responde Jesús? Dice, dicho está en la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Estos, mis hermanos, fueron 3 espadazos, si podemos decir, ¿cierto?, de Jesús, directamente sacados de la boca de Jesús, que hirió al diablo, y el diablo no pudo soportar el tercer ataque de Jesús. ¿Es importante aprender la palabra? El diablo no, mis hermanos, el enemigo no va a herirse con la palabra, si es que yo no me la sé, y en ese momento empiezo a buscar la Biblia, si estoy en un ataque del enemigo, empiezo a buscar la Biblia, este me sirve, y le leo la palabra, no sirve.
o dejar la Biblia abierta, ¿cierto? En el Salmo 91 creo que es, ¿cierto? Que mucha gente lo hace. Dejar la Biblia abierta en un estante, ¿cierto? En una mesita en la casa, ahí en Salmo 91, como que el diablo va a correr por la casa y va a mirar el Salmo y le va a doler. Eso no es real. Eso pasa a ser un amuleto. Y eso no, definitivamente no tiene poder. La Biblia abierta. ¿Dónde tiene poder, mis hermanos? La Biblia abierta aquí. Ese mismo Salmo puesto acá. Necesitamos vivir así como Jesús, conociendo la palabra, usándola como arma. Por eso es tan importante la palabra. Y esto está descrito. Está descrito en la palabra. En Efesios 6, del 11 al 17, cuando habla de la armadura de Dios, ¿cierto? Habla acerca del yelmo de la salvación, la coraza de justicia. Ya vimos lo que es la justicia, es una coraza que te protege, ¿cierto? El cinturón de la verdad, los pies es el apresto del evangelio, pero habla acerca de la espada. Y miren lo que dice. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es, mis hermanos, la palabra de Dios. Es una espada. Y necesitamos vivir de esta manera, con esta espada puesta en nuestros corazones, puesta en nuestra vida. Amén. Necesitamos vivir así, con la Biblia puesta en nuestra boca, porque eso va a herir al diablo. Eso va a herir al diablo. Por lo tanto, yo te dejo una misión de este capítulo. ¿Y cuál es? Aprende la palabra. Alguien dice, es que yo tengo mala memoria. Toma un versículo. No necesariamente ligado a algo de Satanás, sino que estás tú en depresión. Tienes un texto, tienes una espada, digamos, para cuando viene la tristeza. ¿Tienes alguno? ¿O simplemente te dejas morir y empiezas a rogar al Señor? Señor, ayúdame en esta depresión, en esta angustia. Estoy tan triste, estoy tan mal, ayúdame. Eso, como decía un gran ministro del Señor, que es Víctor Rodríguez, decía, es orar como un mendigo. Un mendigo, ¿cierto? Es el que pone la mano y dice, por favor, una moneda para poder comer. Pero tú eres un hijo del Rey, con la autoridad del Espíritu Santo. Por eso estamos haciendo este estudio, para que tomes autoridad, porque la palabra dice que el Espíritu Santo trae juicio sobre Satanás y lo confiere a ti. Estás en angustia, en tristeza, vuelve la depresión. ¿Qué texto? ¿Te llega a la mente un texto? Por ejemplo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y ahí tal vez que tú puedes decir, es que yo no tengo gozo. No importa que no tengas gozo. Usa ese texto, porque ese texto hiere al enemigo que te está atacando con angustia y depresión. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Repítelo. Día y noche. Viene la angustia. Sigue la angustia. El gozo del Señor es mi fortaleza, Señor. Yo me gozo en ti. Yo te adoro a ti, Señor. Yo soy fuerte en ti. Y ahí aprovecho de reprender al diablo. Espíritu de angustia, yo te echo fuera de mi vida. Depresión, yo te saco de mí y de esta casa. Yo cubro con tu sangre, Señor, mi vida y mi casa, porque tu gozo, Señor, es mi fortaleza y me gozaré, Señor, siempre en ti. Eso es una oración de un hijo del Rey que conoce que el diablo ha sido juzgado y que tú tienes un arma para volverlo a la condena en que el Señor le dio. Esto es importante. Hay pecado en tu vida. Hay muchos textos que hablan acerca de la santidad. Hay miseria en tu vida. ¿Tú sientes que todo te va mal? ¿Qué es lo que dice la palabra? Hay muchos textos acerca de eso. Hay muchos textos. Necesitamos aprender de la Biblia. La Biblia, si podemos decir, tiene un arsenal de espadas. Aunque la Biblia se habla como si fuese una, pero podemos tener un arsenal de textos. Soy débil, yo no puedo con estas cosas. Estoy estudiando y no voy a terminar la carrera. Estoy en el trabajo, ¿cierto? Y uno dice, yo no soy hábil para este trabajo, me van a terminar despidiendo. ¿Qué dice la palabra? Diga el débil, fuerte soy. Yo soy fuerte, Señor, en ti. No tengo debilidad, Señor, porque tú estás conmigo.
Yo no tengo cabeza para los estudios. A mí se me van las cosas. ¿Qué dice la palabra? Que tú tienes la mente de Cristo. Por lo tanto, lo repite. Tengo la mente de Jesús. Yo tengo tu mente, Señor. Por lo tanto, yo puedo esto. Eso es usar la espada. No es tener versículos, ¿cierto?, a mano para leerlos, sino es sacarlos de acá. Identifica lo que te ataca en tu vida. Porque estos son influencias del enemigo. Identifica lo que te ataca y comienza a practicar esta batalla. La guerra espiritual se hace así. No es simplemente nombrar al demonio aquí, al demonio allá. Es usar la espada, la palabra que está ahí. Amén. Vamos a continuar. Pero este principio es fundamental. La palabra como espada. Si la usó Jesús, con mayor razón nosotros. Existen diversos textos acerca del enemigo que ya está derrotado. Uno de ellos, ¿cierto?, es la palabra, pero el poder del Espíritu Santo también está sobre nosotros. Está sobre. Cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, el enemigo no puede resistirlo. Sabemos que Jesús tenía plena comunión con el Espíritu y vemos casos en donde el enemigo mismo reconoce al Espíritu Santo que está en ti. No reconocer tu calidad, porque nosotros no tenemos calidad en realidad. No es que digan, oye, esta persona es tan importante. No, lo importante es el Espíritu Santo que está en nosotros. El que habita aquí dentro de nosotros es el importante. Pero ¿por qué no nos pasa a todos? Porque no tenemos comunión con el Espíritu Santo. No dejamos fluir el Espíritu Santo en nuestra vida. Miren lo que ocurría con Jesús. Aquí él no usaba específicamente la palabra, sino que él se presentaba y los demonios reconocían. Por ejemplo, Marcos 3:11 dice, y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Cuando le veían, mis hermanos. Simplemente cuando le veían. Pero esto, ¿por qué ocurría? Porque él tenía plena comunión con el Espíritu. En las noches oraba, en la mañana estaba en una relación con el Espíritu y los demonios no podían aguantar. ¿Hay oración en tu casa? ¿Dedicas tiempo a la oración? Mañana, noche. ¿Pasas momentos familiares con Dios? Si esto es así, no tienes nada que temer. Pero si pasa el día entero sin oración, sin búsqueda de Dios, el enemigo puede entrar a tu casa. Puede hacerlo, porque no estás cubierto el enemigo. Y no quiere decir que la oración sea un amuleto. Voy a orar para que el enemigo salga. No, simplemente cuando está el Espíritu de Dios en tu casa, todo empieza a fluir a la manera en que debería. Vamos a ver otro caso de Jesús. En Marcos 1, desde el 21, dice, entraron en Capernaum los días de reposo y entraron en la sinagoga. Enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque las enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Cuál era el contexto? Jesús ministrando la palabra en la sinagoga. Otra vez la palabra hirió a ese espíritu y no pudo resistirse. Tal vez tantos años este espíritu en este hombre, oculto dentro, pero llegó un hombre lleno del espíritu como era Jesús y no pudo resistirlo. Esa es la clave para la sanidad en tu casa, o la sanidad de tu vida, o la sanidad de tus hijos. Tu comunión con el Espíritu Santo. Hay muchos casos de hermanos, ¿cierto?, que están teniendo algún ataque del enemigo, y no me refiero a un ataque sobrenatural, aunque puede pasar también. Me refiero a ataques de angustia, de depresión, de rebeldía de los hijos. Me refiero a ese tipo de ataque. ¿Y qué es lo que hace el hermano? Toma el teléfono, pastor, por favor, ore por mí, hay una situación, está pasando esto en mi casa, por favor, ore, listo. Y corta el teléfono. Y la persona se queda tranquila esperando que el pastor ore. Error. Ese es un error grave. Es un caso que le pasó a mi papá, el pastor Eugenio, que una hermana
le habló, le dijo, pastor, sabe que hay una situación en mi casa, qué sé yo, que siento esto, otro, que pasa aquí y allá. Y dice, ¿puede orar, pastor? Amén. Ore usted, mi hermana, ore usted. Yo voy a también orar por usted en la semana, qué sé yo. Listo. Al otro viernes, la persona lo llama, pastor, todavía sigue esto igual, que todavía siento cosas en las noches, que bla, bla, bla. Tranquila, hermana, sigamos orando, sigamos orando. Listo, pasa el otro viernes y lo llama y le dice, pastor, ¿usted está orando o no? Porque no está pasando ni una cuestión. Esa es lo que la hermana le dice. Pero, ¿quién es el que tiene la responsabilidad? El que está en la casa, el que está viviendo esa lucha. Uno como pastor, obviamente, puede ir a orar. Uno como pastor puede ir, ¿cierto?, a traer sanidad al lugar donde estás. Pero tú eres el principal responsable. Porque puede venir el pastor más grande, ¿cierto?, en esta época a orar por tu casa. Y el enemigo puede huir. Pero en el momento en que el pastor se vaya de tu casa y tú vuelves a abrir las puertas al pecado, o no tienes oración y no buscas al Espíritu, el enemigo va a volver. Por lo tanto, es una lucha de todos nosotros. De todos nosotros. Vuelvo a decir, no quiero generar temor con este capítulo, digamos, referente al juicio sobre Satanás. Es más, quiero generar confianza. Si tú tienes comunión con el Espíritu Santo a diario, un culto con el Espíritu Santo, diciendo al Espíritu Santo, quiero obedecerte, guíame, háblame, te amo, Espíritu Santo, enséñame a vivir, mis oídos están puestos para escucharte, el diablo no va a poder tocar tu morada. Esto lo vivió Jesús. Pero ¿qué pasa con los discípulos? ¿O esto será algo directamente puesto para Jesús? Uno puede decir, es que esto lo hacía Jesús, es que este era Jesús el Mesías directamente, o sea, el Hijo de Dios que bajó del cielo, por eso tenía este poder. Tú y yo, ¿tenemos este poder? Los discípulos de Jesús y los que vinieron después, ¿tienen este poder también? Lo vamos a revisar. Porque podemos especular, ¿cierto? Y decir, sí, yo creo que sí o yo creo que no. ¿Qué es lo que nos va a dar la respuesta? Siempre la palabra. Vamos a ver. Tenemos Mateo capítulo 10, versículo 1. Miren lo que dice. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús le dio autoridad a los discípulos. Y esta es la misma autoridad que Dios te dio a ti. En la oración de Juan 17, el Señor habla acerca de los discípulos y los que iban a venir por las generaciones en el futuro. Y esta misma autoridad el Señor nos entrega a nosotros. Tenemos autoridad contra el enemigo. Sigamos. Vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, de Pedro. Vamos a ver qué es lo que ocurrió con Pedro. Ya Jesús había muerto y resucitado. El Espíritu Santo ya estaba habitando en Pedro como templo. Y en Hechos 5:16 vamos a ver lo que dice. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. ¿Por Pedro? No, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuaba a través de Pedro, que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro tenía comunión diaria con el Espíritu Santo, adoraba al Señor junto a la iglesia que estaban haciendo en ese tiempo. El Espíritu Santo liberaba a todos los endemoniados, a todos. El Espíritu del Señor tenía pleno poder y autoridad y tiene para expulsar cualquier espíritu de tu vida, de tu casa y de otros. Tenemos el caso de Felipe, porque alguien puede decir, es que ellos eran apóstoles, fueron parte de los 12. Felipe no fue apóstol, no tenía podríamos decir, ese título apostólico. Miren lo que pasa con Felipe, Hechos 8:7, dice, muchos de los que tenían espíritus inmundos salían de estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y esto el Espíritu Santo lo hizo a través de Felipe. Por eso es importante que nosotros atribuyamos esto al Espíritu, no a la persona.
Aunque sí, nuestra misión ¿cuál es? Conservarnos en santidad, tener un culto al Espíritu Santo continuo. Porque no está bien también decir, el Espíritu Santo va a hacer la obra, así que ore cualquier persona. No. ¿Por qué el Señor actuaba a través de Pedro, a través de Felipe? Porque ellos eran obedientes al Espíritu Santo y buscaban del Espíritu Santo. No cualquiera que busca del Espíritu Santo puede hacer esta obra. Tenemos el caso de Pablo, que Pablo ni siquiera estuvo con Jesús. Pablo ni siquiera compartió la mesa con Jesús. Miren lo que ocurre con él. Dice, Pablo se volvió y dijo al Espíritu. Este es el caso de una mujer que tenía espíritu de adivinación. Se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Esto ocurre en Hechos 16, desde el versículo 16. Entonces, mis hermanos, estamos hablando ahora de hombres que no conocieron a Jesús. Y el Espíritu Santo habitaba en ellos. Se guardaban en santidad, buscaban al Espíritu, y el Espíritu traía este juicio sobre el enemigo. Hay casos, mis hermanos, en donde no ha habido liberación. En la Biblia, me refiero. Me refiero en la Biblia. En donde el enemigo ha prevalecido. Y vamos a ver por qué. Tenemos Marcos 9, del 17 al 18, cuando los discípulos de Jesús, después de ese texto que vimos, que habían recibido autoridad, los discípulos ya habían recibido autoridad de Dios para liberar demonios, para traer liberación. Ya habían recibido esto. Pero vamos a ver qué es lo que ocurrió. Miren. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome, le sacude y le echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Y uno dice, a ver, pero ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Si el Señor dice que les dio autoridad, y ellos no pudieron echar fuera este espíritu. Entonces, ¿es o no es? Uno a veces, piensa de esta manera. ¿Les dio o no les dio autoridad? Es que esta autoridad, mis hermanos, se ejerce y se practica. Vamos a ver cuál es la respuesta, porque los discípulos le preguntan. Después aparece Jesús, ¿cierto? Y libera a este muchacho. Le quita este espíritu. Inmediatamente después. Pero los discípulos dicen, ¿por qué nosotros no pudimos si Jesús ya nos había dado autoridad para liberar? Vamos a ver. Marcos 9, 28, 29 dice, cuando él entró en casa, se refiere a Jesús, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Esa es la respuesta de Jesús. Esto que ocurrió aquí. Ustedes tienen autoridad para liberar. Pero si ustedes no tienen vida de oración y de ayuno, este espíritu no va a salir. Eso es lo que dijo. Que no quiere decir que cuando haya un ataque del diablo se ponga a orar y a ayunar. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Si uno examina este texto, dice, el que está en plena oración, el que vive una vida con búsqueda, en este caso del Espíritu Santo, puede traer sanidad al lugar donde quiera que vaya. No quiere decir, cuando vean algo así, ustedes ayunen y oren. No. Está diciendo, el que tiene plena comunión con el Espíritu Santo, que ayuna buscando del Espíritu, ese es aquel que puede traer sanidad. Por eso Jesús, bueno, no específicamente por los demonios, sino por lo que era Jesús. La palabra dice que él se apartaba en las noches a orar, o se levantaba muy de mañana a orar. Jesús ayunaba, buscaba del Espíritu. Cuando había mucha gente, a Jesús lo siguieron miles de personas. Tal vez no tenía un espacio en donde él pudiese estar solo. Que decía que él abandonaba las multitudes, se iba a lugares lejanos para pasar tiempo con Dios. Eso hacía que el Espíritu Santo fluyera con tanta libertad. ¿Tienes tiempo de oración? ¿Buscas al Espíritu? Esto es lo más importante, porque sin comunión no hay liberación.
Y no me refiero exactamente, mis hermanos, a una persona que esté endemoniada o algo así. Me refiero a tu casa. Me refiero a presiones que pueden haber en la noche. Me refiero a angustias, a ataques de ira. Me refiero a situaciones de carácter, pecados internos que no se pueden controlar. Estos están inspirados por el enemigo. Tú puedes usar dos cosas, ya hemos visto. Primero, el arma, que es la palabra. Ármate de textos bíblicos para atacar al diablo. Y segundo, sin comunión no vas a experimentar liberación. Yo tengo una experiencia antes, cuando no tenía mucho espacio en mi casa, vivía en la casa de mis padres, en una pieza chiquitita, que estaba al lado de la cocina, siempre con mucha bulla, por la tele o por lo que se estaba cocinando. Yo me iba al Cugat, el Cugat en la tarde no se ocupa mucho, y me iba y oraba por mucho tiempo ahí. Y en un momento empecé a hablar en lenguas, empecé mucho tiempo a hablar en lenguas, buscando el Espíritu Santo. Oraba y yo sentí una liberación. Yo sentí que algo en mi interior fue liberado. Yo sentí claramente que había algo, una presión tal vez del enemigo, que estaba y fue liberada. Yo lo vi claramente. Y fue, si podemos decir, una autoliberación. Pero lo hice todo ese tiempo orando en lenguas. Ni siquiera supe lo que dije, pero sentí que algo dentro de mí se cortó y salió. Eso, mis hermanos, puede pasar. Pero no va a pasar si tú no tienes vida de oración y vida de búsqueda del Espíritu Santo. Amén. Seguimos. Hay otro caso, mis hermanos, de hombres que quisieron imitar lo que el apóstol Pablo hacía. El apóstol Pablo reprendía demonios en el nombre de Jesús. La palabra dice que nosotros debemos hacerlo en el nombre de Jesús, no en cualquier nombre, o no en mi nombre. Y hay hombres que vieron esto y les pareció fascinante, esto de la liberación de espíritus que hacía Pablo. Y vamos a ver qué es lo que ocurrió. Estos hombres que no tenían comunión con el Espíritu intentaron usar la liberación como una fórmula, ¿cierto? Intentaron imitar la palabra, el tono de voz, la entonación de Pablo, me imagino, para liberar demonios. Y vamos a leerlo. Dice, Hechos 19, del 13 al 16, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Miren lo que usa, están usando las palabras de Pablo y están diciendo ya, él predica de Jesús, entonces vamos a usar este mismo Dios, o esta misma frase que él usa. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. La sanidad, la liberación, no se puede imitar. Hay muchos grandes hombres de Dios que han tenido este ministerio de liberación y han visto los otros hombres cosas maravillosas y han intentado imitarlos, usar las palabras que usa, tomar el tono de voz con el que habla, inclusive la postura física. Si se para de alguna manera, se paran igual. Yo he visto esto, mis hermanos. Personas imitadoras de otros que son llenos del Espíritu Santo y han experimentado terribles fiascos, o no ha pasado nada, no ha habido ninguna liberación. ¿Por qué? Porque esto no es imitable, mis hermanos. No es imitable. La liberación de tu casa, de tu vida, de tu familia, el lugar donde vives, no es imitable. No es, voy a usar exactamente las mismas palabras del pastor. No, mis hermanos. ¿Cuál es el motor de la liberación? El Espíritu Santo. Porque recuerde que el Espíritu Santo, Él trae juicio sobre Satanás. Pero Él, no nosotros. No podemos decir, voy a usar el método del pastor Eliú o el método del pastor Tito. No. Lo importante no es tanto lo que sale de nuestra mente, sino que es lo que sale de mi interior, el Espíritu Santo sobre nosotros. Tú tienes al Espíritu Santo, eso es verdad. Si tú estás bautizado, el Espíritu Santo está en ti.
está en ti. Pero otra cosa es que el Espíritu Santo esté sobre ti, que es diferente. En el ministerio de Jesús, en Isaías, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió Dios para traer libertad, liberación, apertura de la cárcel y empieza a administrar todo, ¿cierto? Pero dice sobre. Hay diferencias en el Espíritu en nosotros y otro es sobre nosotros. El Espíritu en nosotros es en el bautismo. En el día del bautismo el Espíritu Santo empieza a vivir en ti. Pero si tú tienes comunión con el Espíritu Santo, tú tienes vida de Dios en tu casa, en la intimidad de tu vida, tiempos a solas con el Espíritu Santo empieza a revestirte y está sobre ti y el enemigo no va a poder soportarlo. No va a poder soportarlo. Quiero mostrarte una historia de un hombre de Dios que yo conocí hace un tiempo atrás que se llama A.B. Hoover. Es norteamericano viviendo en Brasil. Y él dice que su ministerio lo hizo en gran parte en Brasil. Y cuando era joven, hubo un caso de un endemoniado, de alguien que estaba siendo atormentado por un espíritu inmundo por semanas. Que era un caso terrible. Que dice que hubo un desfile de pastores orando, que iban uno tras otro, y este demonio no podía salir. No quería salir en realidad. Y estaba por sobre la oración de las personas que iban. Decía que era terrible. Cuando tú entrabas a esa casa, decía este hombre, era como un escalofrío que caía. Y le pidieron a él si podía ir. Y en realidad él era un pastor muy joven. Y le fue donde otro pastor, que era un pastor con experiencia en esto, y le dijo, le pidió ayuda, le contó el caso. Y le dice, vamos juntos. Y este pastor joven, que era A.B. Hoover, le dice, pero yo te acompaño, yo te puedo asistir en esto, porque yo no sé cómo hacer esto de la liberación. Le dice, no te preocupes, el Señor nos va a guiar. Dice que cuando se baja del auto, en la casa estaba llena de personas viendo lo que estaba ocurriendo. Y dice que sintió como dos fierros. Es como cuando alguien afila dos cuchillos, que empieza, ¿cierto?, a moverlos y se siente como dos fierros. Y le preguntó a la persona, creo que era el esposo, pero era una mujer. Y le dice, ¿qué es lo que suena? Y le dice, son los dientes de la mujer. Estaba rechinando los dientes, pero de abajo, de la calle, se sentía como dos fierros, así que como que se estaban afilando dos cuchillos. Eso él sentía. Dice que inmediatamente le bajó un temor. Fue a la pieza. Esta mujer había practicado la brujería y todas estas cosas, por si acaso, mis hermanos. No es que el enemigo pueda hacer esto en cualquier momento. Había practicado la brujería, hechicería, muchas cosas había. Esta mujer había entrado en el terreno oculto y el diablo ya la tenía poseída. Entonces dice que entra a la pieza, estaba en la cama, y dice que era terrible. Dice que lo mira con unos ojos penetrantes al pastor que estaba ahí. Y este pastor empieza a orar. La gente estaba atónita mirando todo esto, todo lo que estaba ocurriendo. Y el pastor empieza a orar, a reprender al enemigo. Y ese espíritu que estaba dentro de la mujer se reía y decía, yo no voy a salir de aquí hasta llevarme a esta mujer. Esta mujer va a morir conmigo adentro. Y viene este hombre y sigue ahí luchando con este espíritu. Hasta que el Espíritu Santo, A.B. Hoover estaba como ayudando, sosteniendo a la mujer estando más de lejos. Y el Espíritu Santo le dice a este hombre, le dice, yo te traje a ti para esta función. Y viene A.B. Hoover y queda como atónito, dice, ¿qué voy a hacer si yo no sé nada de esto? Nunca he practicado esto. Y viene A.B. Hoover, dice que el Espíritu Santo le habla y le dice, mírala a los ojos. Eso le dice el Espíritu a este pastor. Mírala a los ojos. Dice que él la toma de la pera, de aquí abajo, y lo mira a los ojos. Y cuando lo mira, dice que esta mujer lo mira directamente a los ojos y empieza a gritar. Dice que da un grito de terror a esta mujer, de espanto, que era el espíritu que estaba ahí. Dice un grito de espanto. Y cuando lo mira este espíritu, lo que dice, le dice, tú estás lleno de Jesús. Eso le dice
el espíritu a Avi. Le dice, tú estás lleno de Jesús. Y viene Avi joven, lo mira y le dice, sí. Le dice, y en el nombre de Jesús, yo te echo fuera. ¿Y sabe lo que ocurrió? Ese espíritu salió del lugar. La mujer le cambió el color del rostro, reaccionó y dijo, ¿qué me pasó? Estuvo pero semanas siendo atacada por este espíritu. La reacción de la gente que estaba mirando, él decía en su administración, decía que la gente quedó de boca abierta. Dice que nunca había visto eso. Siempre es como uno dice, me quedé de boca abierta. Pero cuando miró a la gente, dice que toda la gente estaba de boca abierta mirando. Dice, tan fácil fue para este hombre. Y este hombre no tenía experiencia en esto. No tenía ninguna experiencia. Pero ¿qué es lo que decía? Lo que él decía cuando cuenta este testimonio. Dice, él tenía plena comunión con el Espíritu Santo. Buscaba al Espíritu Santo. Oraba en el Espíritu. Hablaba en lengua. Y dice que el enemigo no pudo resistir. No pudo resistir. Por eso él dice, el demonio no puede aguantar. No puede ni siquiera hacer un escándalo. Nada. Si es que tú estás lleno del Espíritu Santo. La mujer reconoció a Jesús en los ojos de este pastor. El demonio en realidad reconoció a Jesús en los ojos de este pastor. Y a él le bastó decir, te echo fuera en este mismo nombre de Jesús. Listo. Eso es lo que puede pasar en tu casa. Esto es lo que pasa en tu casa si es que tú tienes comunión con el Espíritu. Estás siendo atormentado, no con hechos paranormales tal vez, pero como dije, angustia, depresión, ataques de ira, situaciones en tu casa, ten comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a guiar. Y lo otro es ataca al enemigo con la palabra. Amén. Quiero dejarte esto, pero antes de terminar, darte algunos conceptos que hemos visto el día de hoy. Conceptos importantes para la liberación de tu casa, de tu vida y donde quiera que estés, hasta en tu trabajo, mi querido hermano. Lo primero, el Espíritu Santo nos da autoridad contra Satanás, porque esa es la función del Espíritu, traer juicio a Satanás. No juicio a tu vida, traer juicio a Satanás. Si el Espíritu Santo trae juicio contra el enemigo, tú puedes ejercer ese juicio mediante la palabra. Segundo concepto, la palabra de Dios es un arma que hiere al enemigo. Eso es muy claro. Es un arma que hiere al enemigo. Necesitamos desenfundar esta espada y atacar al enemigo. ¿Tienes problemas con tu jefe? Tu jefe tal vez, tú dices, este jefe tiene algo en mi contra. Es el espíritu que está detrás. Por lo tanto, usa la palabra y reprende al enemigo. No quiere decir que lo haga frente a tu jefe, en tu casa, en la intimidad de tu pieza. Yo reprendo todo espíritu que ataca a mi jefe, que quiere provocar mi mal en el nombre de Jesús. Eso es la actitud que tiene un hijo del Señor. Y en tercer lugar, sin comunión con el Espíritu no hay liberación. No existe la liberación. Puedes imitar como estos hombres que imitaron a Pablo. Pero todo lo contrario va a ocurrir. El enemigo va a tomar más fuerza inclusive. Puedes tener métodos. Hay muchos libros que hablan acerca de liberación espiritual. Muchos libros. Hay que hacer esto, nombrar esto, aquí y allá. Yo considero que estas son recomendaciones que tal vez un hombre tomó y le sirvieron a él. Pero ¿cuál era la clave de este hombre? Que tenía comunión con el Espíritu. Como este ejemplo que vimos de este pastor, que él no sabía cómo hacer esto. Pero la comunión con el Espíritu trajo sanidad sobre esta mujer. La mujer reconoció el Espíritu Santo. Reconoció a Jesús adentro. Y esto es lo que tenemos que vivir. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, tu palabra lo dice muy claro. Tú nos convencerás. Tú nos enseñarás el juicio al enemigo. Esto es lo que tú harás, Señor. Tú has traído juicio sobre Satanás. Y muchas veces, Señor, nosotros estamos siendo víctimas, Señor, del enemigo. Solamente por no tener conocimiento de que tenemos esta autoridad delegada por ti. Enséñanos a tener comunión con tu Espíritu Santo, que es la clave para el juicio, la clave para la liberación. Quita, Señor, todo juicio interno
Quita, Señor, todo lo que ataque la vida, Señor, de mis hermanos. Y trae tú, Señor, liberación. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, por esto. Por la espada, Señor, que está en tu palabra, que podamos usarla desde nuestro interior. Por la comunión, Señor, que el enemigo no puede resistir. Y por la autoridad que tú ya nos has entregado. Que la ejerzamos, Señor, con valentía y con tu vida. En el nombre de Jesús, yo ministro liberación sobre la casa de tus hijos. Autoridad, valentía, Señor, para ser reales hijos y sacerdotes tuyos. En tu nombre, Jesús, muchas gracias, Padre amado. Amén. Amén. Muy bien. Hemos terminado la primera parte de este estudio, que era la misión y las funciones del Espíritu Santo. En el próximo capítulo vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Sabemos que existen 9 dones reflejados en la palabra, escritos, y los vamos a estudiar. Amén. La próxima reunión entonces vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. El Señor está contigo. Toma la fuerza del Señor, la autoridad que el Espíritu Santo tiene y está sobre ti para herir al enemigo. Amén.